parlamentario hoy asesinado. Señores, gracias a los que se integran a esta hora de la mañana y a los que ya estaban. Carolina, recibimos a nuestro director. Hola, Uchi, bienvenido. Buenos días, Uchi Lora. Muy buenos días, Edith, Carolina, y buenos días a todos los que nos sintonizan a través del canal 11, que cubre todo el territorio dominicano, y también a través del Día RD en YouTube, que cubre el territorio del mundo, y tenemos a muchos dominicanos conectados desde los diferentes puntos del planeta Tierra. Bueno, lo de Haití evoluciona en el sentido de que el director de la policía anunció que interceptaron a los mercenarios que asesinaron al presidente Moïse. Entonces mataron a 4 y arrestaron a 2. Y además liberaron a 3 agentes que dicen ellos estaban secuestrados por esos mercenarios. Ya se sabe que se confirma que entre ellos hay extranjeros. Y desde el principio se ha dicho que probablemente son colombianos y venezolanos. Entonces, fueron interceptados estos magnicidas justamente en Pelerín, que es el mismo barrio donde vivía y fue asesinado el presidente Moïse. El dato más relevante de todo esto es que hay sobrevivientes entre los asesinos. Es lo más relevante porque si los hubieran matado a todos, quizás se sentirían muy bien protegidos los autores intelectuales, porque esos colombianos y venezolanos, eso está por confirmar, por supuesto, pero es una versión muy socorrida hasta ahora. Si ciertamente hay venezolanos y colombianos, ¿qué interés pueden tener personas de esta nacionalidad en ir a matar al presidente de Haití, a menos que sean contratados para eso? Y si son contratados es por alguien de Haití. Y no se pueden hacer acusaciones en base a lo que se ha dicho, pero no se puede dejar de mencionar el hecho de que el mismo presidente Moïse, el 7 de febrero, denunció que había una trama para asesinarlo, alentada por los más grandes empresarios de Haití, que son los dueños de la energía eléctrica, de la banca y de la telefonía. Entonces, el hecho de que haya 2 capturados entre los magnicidas puede conducir a las autoridades a descubrirlo todo. No han dado más detalles, no han dicho identificaciones, no han confirmado las nacionalidades de los detenidos, pero es lógico que no estén divulgando todos los detalles desde el primer momento, justo porque la investigación está en marcha. De manera que esa es la situación. Lo irremediable ya está hecho, que fue arrancarle la vida al presidente Moïse y herir de gravedad a su esposa, que está siendo tratada en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Pero al menos la esperanza es que quede todo descubierto, ya no solamente los autores materiales, sino quienes los contrataron para esta barbaridad. ¿Jóvenes? Uchi Lora, no sé, a mí me resulta, tenemos que ver en el día de hoy, en las primeras horas que nos dicen desde Haití, ojalá y pudiésemos tener ese contacto que estamos aspirando con una periodista que está dentro de Haití, porque
No, si es un comando tan especializado, no se explica, por ejemplo, que se quedaran en los alrededores de la casa del presidente. O sea, eso no tiene lógica. Un comando que llega a la 1 de la madrugada a una residencia particular del presidente, dice que con la destreza, ya el juez que acudió a la casa del asesinado presidente ofreció varios detalles. Primero, que el cuerpo tenía 12 balazos, uno de ellos en la frente, 12 balazos, que estaba sobre la cama, boca arriba, y explicaba un poco, incluso la vestimenta que tenía. Yo estaba leyendo esta mañana la prensa haitiana para ver, y en los grupos donde participan periodistas de Haití que han estado activos para ver los detalles, que la casa fue saqueada. O sea, que la casa fue saqueada. 7 hombres en los videos que vimos. ¿Qué tiempo tuvo de saquear la casa? ¿Dónde estaba la seguridad? O sea, para ponerse entre 7 personas, ¿cuánta seguridad había en la casa? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con la seguridad del presidente de Haití? No hay noticias. Dice el juez que las únicas personas que resultaron heridas fue el asesinado presidente, que recibió los tiros mortales, y su esposa, que quedó herida grave. Entonces nadie más resultó herido, ni un seguridad, nadie tiene un rasguño. No hubo nada, no hubo refriega, no hubo respuesta. No está claro. El hijo o la hija del presidente, una que estaba en testigo, se logró ocultar en la habitación de su hermano. La persona que hacía el servicio doméstico, esta gente llegó de frente y le dijo: somos de la DEA. Un operativo de la DEA, y dispararon las armas, fusiles de alto calibre, que todavía ayer, más del mediodía, algunos medios haitianos estaban reportando las imágenes y estaban los casquillos en el suelo. A mí eso me llamó la atención. Eso te dice que la capacidad de investigación Totalmente. De este crimen es muy limitada. O sea, sí, porque la zona llena de gente, todo ese pero no comprendo bien, además una policía dividida. Pero el hecho, incluso fíjense que se había dicho que República Dominicana estaba muy atenta, porque esta gente, cuando en su vida se va, se advierte que la única frontera que tiene Haití es dominicana. Y entonces irse o por aire, que es más complicado, o por agua, que es más visible. Lo más normal es que se piense que se escuda de la vía terrestre, y República Dominicana se apresura a cerrar sus fronteras, pero nosotros tenemos la noticia en la madrugada. No sé a qué hora la habrá tenido el presidente dominicano y los mandos militares de República Dominicana, que es muy importante, que no es la misma hora a la que nos enteramos los periodistas y la gente común. O sea, se supone que debieron tener información antes, pero nunca con el tiempo probablemente suficiente para que esa gente no llegara a ese punto. Era la 1 de la mañana cuando ocurrió. Entonces aquí hay muchas preguntas, Uchi, porque quedarse un comando con el nivel de especialización que se ha dicho, entonces se comportan como comando especializado para asesinar y luego como guanajos para escapar. No comprendo. Sí, bueno, ahí hay una situación. Ya tú señalaste el hecho de que no hay más heridos. Exacto. Y eso, ¿hacia dónde apunta la sospecha? ¿A una complicidad en la casa del presidente por parte de su seguridad? Obviamente eso hay que investigarlo y después demostrarlo y después juzgarlo. Pero prima facie, como dicen los abogados, hay ahí una presunción de complicidades dentro de la seguridad del presidente. Claro. Se ha adelantado que los agentes policiales que abatieron a 4 de los magnicidas y arrestaron a 2, también liberaron a 3 policías que los asesinos tenían secuestrados. Pero eso no explica, porque usted dirá, bueno, pues eso es que agarraron a los agentes que cuidaban al presidente. No. Si llegan hombres armados, los agentes que cuidan al presidente, ahí tiene que haber disparos, ahí tiene que haber más muertos, porque alguien tenía que hacer resistencia a los magnicidas. Pero es evidente que actuaron sin encontrar resistencia. Sí. Eso es altamente sospechoso.
Uchi, pero el magnicidio, además de dejar el fallecimiento de personas, que siempre es un hecho lamentable, además acrecenta la inseguridad de toda una nación, no solo en el contexto normal de lo que sería propio del asesinato de un presidente, sino que en el caso de Haití deja un gran vacío institucional al margen de las simpatías políticas, porque la situación constitucional que ha venido viviendo esa república, la verdad es que ahora se queda, oigan bien, sin gobierno, sin primer ministro legítimo, sin presidente legítimo, sin Asamblea Nacional o Congreso y sin jefatura del Poder Judicial, todo a la misma vez. Queremos presentarle una línea de tiempo breve, porque es un tema muy complejo y muy amplio, que les explica cómo Haití llegó hasta este punto. Y para eso, producción, les he enviado unas imágenes que tienen en el grupo. Vamos a empezar con la imagen que tiene los puntitos, que tiene unas fechas. La van a ver, es la primerita que envié, porque quisiera que habláramos cómo esto ha ido transcurriendo y por qué es tan importante el imperio de la ley para los países, para no verse en la situación en la que hoy se ve Haití. Desde julio de 2018, producción, desde que lo tengan disponible lo pueden poner. Como yo sé que tú tienes un análisis que has preparado sí. desde ayer, sí. Tenemos a la periodista que está directamente en Haití, Anneli, de Prensa Latina. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Días, Edith. ¿Cómo estás, Anneli? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, cuéntanos, ¿a qué hora, por ejemplo, tú que eres periodista y que cubres siempre Haití, ¿a qué hora te enteraste del atentado ayer? Ya cerca de la madrugada, poco antes, sobre las 4 y tanto de la tarde, comenzaron a Se nos va un poco el audio. Se nos va un poco el audio, producción, para resolverlo a la mayor brevedad. Tenemos, vamos a recapitular, a ver si logramos, ojalá. Ella es una periodista de Prensa Latina, cubana, reside en Haití, ha conversado con este programa antes y tiene un dominio de lo que pasa todos los días. Uchilora, no logramos esto. Vamos a hacer un acuerdo a nuestra productora, conversa con ella y repautemos un poquito más adelante, a ver si superamos esto, para que Carolina pueda terminar la idea completa. Carolina. Bueno, sí. Entonces así vamos aprovechando el tiempo. Les decía que desde julio de 2018, como es conocido no solo por los haitianos, sino también por todo el mundo, ese país ha estado sumergido en unas olas de violencia muy marcadas, y sobre todo en aquel momento, julio de 2018, 2 meses de protesta, que además pusieron al país en una situación de inestabilidad política, social y económica, muy probablemente sin precedentes en la historia reciente. Entonces, en esa situación, fue esa situación precisamente la que llevó a el tipo de inseguridades jurídicas que hoy presentamos. En febrero de 2016, tras ganar unas elecciones, necesito la imagen de apoyo, producción, porque sé que la gente no va a aprenderse todas estas fechas si no las ve. Es la de los puntitos, reitero, y las fechas, pero voy a tratar de empezar la línea de tiempo en lo que producción pone eso en pantalla. Les decía que tras ganar unas elecciones con una abstención increíble, Jovenel Moïse asumiría el cargo en febrero de 2016, el 7 de febrero de 2016. Pero ante la situación inestable y convulsa que vivía el país, asumir el cargo en el sistema haitiano era muy difícil, por lo que terminó juramentándose ante la Asamblea en febrero de 2017. Esa diferencia de un año fue precisamente lo que a lo que hacía alusión Jovenel Moïse cuando decía: realmente mi periodo no ha terminado, no termina en el 2021, sino que termina en el 2022. Entonces, eso generó una resistencia por parte de, ahí está, muchas gracias, por parte de la oposición, que decía: realmente no reconocemos este gobierno. En febrero de 2016, les decía, debió iniciar el mandato de Jovenel Moïse, y en febrero de 2017 fue cuando realmente inició ese mandato. En enero de 2020 termina la legislatura, es decir,
se acaba el término de los legisladores de Cámara Alta y Cámara Baja, aunque hay una discusión acerca de una parte de los senadores, pero en general terminaba la legislatura y no se celebraron nuevas elecciones precisamente por la situación convulsa que aún vivía Haití. Recordemos que esto ocurre en enero de 2020 y por tanto se queda sin la legislatura anterior que ya terminaba en ese mes, y al no celebrar elecciones no entra en vigor una nueva o en funciones una nueva asamblea, no se elige una nueva asamblea. Por lo tanto, desde enero de 2020 la República de Haití no tiene Congreso. 2 meses después, 2 meses y medio después, en marzo de 2020, inicia la gestión del primer ministro Joseph Jouet, ratificado por la... que no pudo ser ratificado, ahí hay un pequeño error en el texto, que no pudo ser ratificado por la Asamblea, porque no había, por el Congreso. Quiero sobre eso mencionar, Uchi y Edith, que la diferencia entre el sistema haitiano y el sistema dominicano, pueden volver conmigo y vuelven y ponen la imagen ahora en pantalla. La diferencia entre el sistema haitiano y el sistema dominicano radica en que el presidente dominicano, según la Constitución, es jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado se encarga, por ejemplo, de las relaciones exteriores, de declarar guerra o no declarar guerra, y de un sinnúmero de asuntos que tienen que ver con la representación de la República, digamos que, para decirlo muy simplificada y llanamente, frente a los demás estados, entre otros asuntos. El jefe de gobierno se encarga más de asuntos de interior. Entonces, en Haití, el presidente no ocupa ambas funciones, sino que el presidente es jefe de Estado, esa cara hacia el exterior, el tema de las guerras, el tema de las relaciones diplomáticas y demás, y el primer ministro es la figura que se encarga de la gestión interior, o sea, jefe de gobierno. Entonces ahora podemos volver a poner la imagen. Con eso claro, pueden entender, por tanto, no esa la que teníamos hace un minutito, con eso claro podemos tener, la conciencia de que Jovenel Moïse era jefe de Estado, presidente, pero el primer ministro a partir de marzo de 2020 era Joseph Jouet, que no pudo ser ratificado por la Asamblea. 1 año y 1 mes después termina la gestión de Jouet e inicia la gestión de Claude Joseph, sin asamblea de nuevo, no pudo juramentarse, no pudo ser ratificado, que es un requisito que establece la Constitución haitiana. En julio, el 5 de julio, este mismo mes, el lunes, señores, unos cuantos meses después de que iniciase su gestión, Claude Joseph termina la gestión, él presenta su renuncia, que es como se estila hacer, y el presidente decreta, por tanto, el inicio de la gestión de Ariel Henry, de nuevo, sin ratificación de la Asamblea, y precisamente en julio, solo 2 o 3 días después, ocurre el magnicidio de Jovenel Moïse. Entonces, ahora sí la imagen que empieza con artículo 149. ¿Por qué todo esto es relevante? Dice la Constitución haitiana que si hay una ausencia definitiva, que no es lo mismo que una ausencia temporal, una ausencia definitiva del presidente de la República, ya sea por renuncia, cese, fallecimiento o en caso de incapacidad permanente física o psíquica, debidamente declarada, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del primer ministro, ejerce el poder ejecutivo hasta la elección de otro presidente. Ese es el primer punto. Pero resulta que no hay ningún primer ministro debidamente juramentado por la Asamblea porque no hay Asamblea. Entonces, si ninguno de los últimos 2 primeros ministros que han sido juramentados, ¿por qué es el penúltimo, en lugar del último, el que asume la presidencia a la luz del artículo 149? Luego continúa diciendo ese mismo artículo, producción, favor, poner la imagen de nuevo en pantalla. Dice, el Poder Ejecutivo, dice, en este caso, la votación para la elección del nuevo presidente de la República por el tiempo que resta para completar el mandato se realiza a 60 días como mínimo y a 120 días como máximo después del inicio de la vacante, de conformidad con la Constitución y la ley electoral. Entonces, para concluir, ¿cuál es la situación que se viene dando desde hace 5 años en Haití? Sencillo, a pesar de que parece bien complicado, no hay asamblea porque no se celebraron elecciones una vez terminada la legislatura, puede volver conmigo producción, no hay asamblea, es decir, no hay congreso, no hay parlamento, porque se terminó la legislatura en enero y no se celebraron elecciones, reitero, para sustituir a esos congresistas, por lo tanto no se ha ratificado
como constitucionalmente manda ninguno de los últimos 3 primeros ministros de Haití, y no hay presidente porque fue asesinado el que fue más recientemente electo, y además no queda claridad o no parece ser que le correspondía a partir de febrero 7 de este año 2021. Tampoco hay presidente de la Suprema, que en el caso de la sucesión presidencial de Haití no es relevante, pero deja ver el nivel de vacío institucional que hay en ese país. Tampoco parece haber una solución que no sea unas elecciones democráticas que elijan nuevas autoridades, tanto congresuales como ejecutivas, pero ante la situación complicada que vive Haití, no sabemos cómo van a poder articular unas elecciones, porque hasta para eso se necesita un montón de procedimientos y procesos constitucionalmente establecidos y legalmente establecidos que deberían ponerse en marcha desde la Asamblea Nacional, que reitero, no existe en el caso de Haití. Todo esto ocurre porque no se han respetado las leyes y la Constitución y los procesos, se han designado a base de decreto primeros ministros sin que la Asamblea estuviese presente para poder ratificar, porque se permite que se termine un término o que se termine un periodo, una legislatura de la Asamblea sin haber convocado antes elecciones, que es un requisito establecido en la Constitución de la República, y hoy Haití se encuentra sin gobierno, sin asamblea, sin jefatura en el Poder Judicial y sin ningún camino ordinario a una solución constitucionalmente prevista. Es decir, Carolina, que en Haití no hay nada que pueda significar institucionalidad o instituciones, no hay nada. Entonces, cuando no hay ningún tipo de ordenamiento, entonces solo hay una cosa: inestabilidad, caos. Y bueno, Haití se ha mantenido en esa inestabilidad, en ese caos durante los últimos años. Esos datos que tú acabas de dar con mucha precisión, eso es lo que dicen, no dicen otra cosa. Esto presenta a Haití como un país inviable. Ahí, lamentablemente, no se ve condiciones para que haya una solución interna producida por los propios haitianos, porque en Haití aparentemente nadie tiene un proyecto coherente democrático para organizar a ese país. Entonces, eso tiene que dar lugar a que se hagan cargo entidades internacionales, porque nosotros, los únicos vecinos que ellos tienen, no tenemos capacidad para absorberlos ni para resolverles sus problemas. Por lo tanto, tendrá que haber una solución a través de las Naciones Unidas. Bueno, y que demuestren también su responsabilidad los países desarrollados que más se han beneficiado de Haití, vale decir Francia, Estados Unidos, principalmente esos dos. Pero realmente creo que la responsabilidad de buscar soluciones en Haití tendrá que ser de la comunidad internacional, no de un país ni de dos tampoco. Tendrá que ser de la comunidad internacional, y ahí tendrán que volver los cascos azules, que hicieron mucho daño en Haití, por cierto, pero evitaron otras cosas. Tendrán que volver los cascos azules de las Naciones Unidas, y tendrá que encargarse la comunidad internacional de crear e imponer las instituciones necesarias para organizar ese país. Y no hablo solamente de una junta electoral que organiza elecciones, porque ninguna junta pudiera ni ha podido organizar unas elecciones si el resto es caos e inestabilidad. De verdad que no se ve ningún otro panorama lógico en Haití que no sea eso. Lo doloroso de eso que usted dice, don Uchi, es que la experiencia de Haití puntualmente
con el ingreso de fuerzas, vamos a llamarlas solidarias, ha sido catastrófico para muchísimas comunidades. Hablamos de denuncias de niñas y mujeres violadas, de abusos, de tortura por parte de fuerzas foráneas cuando entran supuestamente a ayudar. Entonces, es comprensible que una parte de la población tenga resistencia a los llamados cuerpos de solidaridad. También, viendo la historia de la región en general, es comprensible que la población de cualquier país de América Latina tenga reservas sobre el ingreso de potencias extranjeras en momentos de inestabilidad. Con ello no quiero decir que no es necesaria la solidaridad internacional para solucionar problemas que surgen en los países, sobre todo en países que tienen situaciones como las de Haití, pero no quisiera hacer ese comentario de la necesidad de una solidaridad, quizás incluso hasta mundial, con la triste situación que vive ese país, sin hacer esa nota quizás de justicia de que los países de nuestra región y Haití en particular han padecido el mal funcionamiento de esos cuerpos de solidaridad. Así es, por eso es tan importante la institucionalidad, que lamentablemente alguna gente en diferentes países, y este no ha sido la excepción, tratan de saltarse la institucionalidad. Por eso no se debe afectar nunca la institucionalidad. Cualquier gobierno que la afecte es peligroso para la población. Y nosotros hemos tenido ejemplos de cuando se ha roto la institucionalidad, capturando un gobierno, las otras partes, es decir, un gobierno no, un poder ejecutivo capturando a los otros poderes del Estado. Tiene siempre que haber esa separación de poderes, que es la base de la democracia. Y cuando usted ve a un presidente, a un gobierno, poner a su gente a dirigir la justicia, nosotros, la experiencia que hemos vivido, tenemos que aprender a encender todas las alarmas rojas y poner las sirenas y decir, ¡alto! No se puede permitir jamás la intervención de un poder sobre los otros poderes, como ha sucedido aquí, que hemos tenido la época de mayor corrupción en la historia, que es mucho decir, la época de mayor corrupción en la historia, con un Estado depredado económicamente por el robo, simplemente porque decidieron hacerlo capturando la justicia. La institucionalidad es como el aire para respirar en una sociedad, y tenemos que aprender de nuestros propios errores y también de los ajenos, y para errores ajenos, Haití es el país que peor funciona en este continente, y no es casualidad que sea el más pobre y donde la gente más pasa hambre, porque todo viene de la misma causa. Jóvenes. Bueno, sí, Uchilora, duras horas que vive el pueblo haitiano, y a la gente que tiene esperanzas en otros países que son haitianos, por ejemplo aquí en República Dominicana. He sabido de gente que tenía sus proyectos de instalar algo, de trabajar en Haití, de marcharse de nuevo, y esto es como un retroceso. Entonces, recordar cuando esto pasa es muy duro. La mejor manera de entenderlo es uno poniéndose en el lugar del otro. Esto es como una gran incertidumbre. Pero bueno, para conocer un poquito más de cerca, Uchilora y Carolina, tenemos a la periodista Anelis Ruiz. Ella es periodista de prensa latina, trabaja en Haití, vive allí durante mucho tiempo. Así que, Anelis, buenos días. Regresamos, ojalá ahora tener mejor suerte para esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Ush, buenos días, Carolina. Es un placer compartir con ustedes. Cuéntanos, en las últimas horas hemos visto, nos llama la atención, Anelis, poderosamente, de que un supercomando, dicen que eran extranjeros, aunque la fotografía de los dos que vimos arrestados no parecen ser extranjeros, que habrían matado al presidente de Haití, pero se quedan en el entorno y es a las 6 de la tarde que lo atrapan. ¿Cómo se explica lo que está pasando? ¿Qué información tiene de los hechos de las últimas horas?
Bueno, Edith, y como ya muchos saben, anoche, tarde en la noche, tanto el primer ministro interino como el jefe de la policía, Leon Charles, ofrecieron una conferencia de prensa, indicaron que atraparon con vida a 2 de los presuntos implicados en el magnicidio y ultimaron a 4. También recuperaron a 3 de los policías que habían sido secuestrados durante el suceso. La policía y las autoridades continúan insistiendo que fueron extranjeros. Ya comenzaron a salir a nivel de redes sociales algunas imágenes de las otras 4 presuntas personas que estaban implicadas y que fallecieron en el operativo que estableció la policía ayer. Realmente ayer la capital, como ya ustedes saben, estaba bien tensa, pero en la zona que debía llegar a la residencia presidencial, que es la zona de Kenkov, la zona de Mont Calvay, había un fuerte dispositivo policial. No se podía acceder ni siquiera a la prensa. No dejaban ni siquiera a la prensa acercarse al cordón policial. Y según lo que comentan, se quedaron allí y fueron atrapados. También hay otras informaciones que formarían parte de un grupo mayor, aunque eso todavía no es oficial. Bueno, las identidades de estas personas todavía no se sabe, Anneli. Se había dicho que eran extranjeros. ¿Qué sabes de eso, de los fallecidos? ¿Son extranjeros los fallecidos? Las autoridades han ratificado eso, pero cuando vemos las fotografías de los 2 arrestados, Anneli, parecieran ser haitianos. ¿Tú qué sabes? Bueno, las identidades, la policía ni el gobierno las ha brindado. Ya en redes sociales hay algunas imágenes que sugieren que pudieran ser extranjeros. Está circulando un pasaporte con origen en Estados Unidos, pero realmente son informaciones no confirmadas. No hay una información cierta sobre la nacionalidad de las personas que son los presuntos integrantes del comando. Anneli, hay una situación. ¿Se sabe cuántos miembros tenía la seguridad cuántos miembros eran la seguridad del presidente? ¿Qué fue lo que pasó? Se ha dicho que nadie resultó herido entre ellos. ¿Qué se sabe? Bueno, sobre eso tampoco hay información. El gobierno no ha dicho cuántas personas componían la seguridad. Es una pregunta que todo el mundo se hace, porque hasta el momento no ha trascendido que nadie, ni de la policía, ni de su seguridad, haya resultado herido o haya resultado muerto, lo cual levanta muchísimas interrogantes, porque cómo pudieron acceder a su casa, cómo pudieron llegar incluso a su habitación. Ayer un juez de paz adelantó a la prensa que encontraron unos 12 orificios en el cuerpo de Jovenel con armas de gran calibre, y habían orificios originados por un arma de 9 milímetros. Reiteró que solamente 2 personas fueron baleadas, que fue el presidente Jovenel Moïse, que no sobrevivió a sus heridas, y la primera dama, que fue trasladada en la tarde a un hospital de Florida en Estados Unidos. Ese juez también es el juez de paz, que fue de los primeros en llegar al lugar. También adelantaba que su hija, la hija de Jovenel Moïse, estaba en ese momento. Adelantaba que las personas que interrumpieron en ese lugar, según cuentan los testigos, se identificaron como la DEA de Estados Unidos, ataron a una de las empleadas, ataron a una de las personas de seguridad, pero eso es lo que él expresó. En cuanto al número de personas que componían su guardia personal, cómo llegaron, cómo pudieron pasar tantos puntos de control, que se presume que forme parte en una casa presidencial, eso no se sabe. El juez incluso dijo que entre la barrera que separa la casa de la calle hasta la habitación de Jovenel Moïse encontraron disímiles cartuchos, muchísimos. Pero sigue siendo información
inconclusa, es decir, no se conoce a ciencia cierta qué ocurrió. Imagino que con la captura de estas 2 personas, por lo menos se pueda arrojar más luz sobre ese asunto. ¿Se sabe si le respondieron? Perdona, le respondió, hubo, no se sabe si le respondieron los tiros ningún miembro de la seguridad. A ciencia cierta, no. Es decir, uno podría inferir que no, porque hasta el momento no ha trascendido que los atracadores salieran de ahí heridos. Es decir, eso no ha trascendido. Al parecer no, pero sería una información que no se podría confirmar. Por ahora lo que sí se sabe es que no hay hasta el momento nadie de la seguridad herida o que haya fallecido, al menos que lo haya dicho el gobierno. Un dato que podría revelar quizás más personas involucradas. Yo quería preguntar, en tu experiencia en Haití y en lo que has visto de su capacidad de perseguir el crimen, al menos el crimen de la alta política o que afecta a la alta política, ¿en qué condiciones se encuentran los equipos de persecución del delito en Haití para identificar responsables de manera efectiva? 1, 2, no solo responsables materiales, sino también, y sí los hay, responsables intelectuales. Y 2, para identificar fuente de armas, de dónde vienen, estudios de balística. ¿Cuáles son las condiciones para ese tipo de evaluaciones en la República de Haití? Realmente esos estudios están en ciernes en el país. Yo recuerdo en 2018 cuando desapareció un periodista que de hecho aún no ha aparecido, tuvieron que llevar muchos de esos tipos para determinar exactamente qué tipo de arma a laboratorios fuera del país. Ayer el primer ministro interino Claude Joseph reiteró que la comunidad internacional le brindó su apoyo, en especial Estados Unidos, así que se asume que pudieran participar en la investigación. Mira, una cosa, Anelis, que nos gustaría preguntarte. Sabemos que recientemente mataron a un periodista, mataron a una activista social muy reconocida. Háblanos de ese ambiente que antecedió a este asesinato. Había un ambiente enrarecido en Haití. ¿Cuáles son los hechos y las razones? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han investigado estos hechos? ¿Qué tanta gente murió? Porque me han dicho que algunos agentes del gobierno fueron asesinados. Rápidamente ponnos al día. Eso fue el 25 de junio. No hay, es decir, el gobierno señala que fue el grupo Fantón 509, que es una facción policial que nació al calor de las protestas de los policías, forma parte del grupo policial. El gobierno los culpó. Murieron, de las cifras oficiales dicen que murieron 15 personas, entre ellas un periodista y una activista política. No obstante, hace unos días la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos aumentó esta cifra a 19. Incluso dice que hay una persona que logró sobrevivir, que llegó al hospital con heridas y logró sobrevivir. Sobre este tema, salvo de que fue el grupo Fantón 509, según dice el gobierno, no hay mucha más información. La red que te comentaba señala especialmente a una de las bandas asociadas a la Federación G9 y aliados, que presuntamente está liderada por Jimmy Cherizier, un antiguo policía, y que esta misma asociación ha vinculado directamente con el gobierno y sostiene que mantiene vínculos con el gobierno. El gobierno lo ha negado. Recientemente Michel Pierre, que es el ministro delegado de Asuntos Electorales, señaló que no existen vínculos, lo prometió, pero ya sabe, hace mucho tiempo se están diciendo que estas bandas están vinculadas para mantener el poder y que ellas son las causantes de la más reciente masacre. La misma red señala que en los últimos 3 años las bandas perpetraron al menos 12 masacres en barrios desfavorecidos. De hecho,
Esta última es en una zona que no se considera demasiado vulnerable, porque normalmente las zonas más golpeadas son Bel Air, que está muy cercano al Palacio Nacional, Cité Soleil, que es el barrio pobre más grande del país y que está situado en la entrada norte de la capital, y los bajos de Delma, que han sido zonas desde mucho tiempo influenciadas por pandillas. Si te preguntáramos ahora, ¿quién está a cargo del gobierno de Haití? ¿Quién es el gobierno? Cuando dices el gobierno de Haití, ¿quién dirige? He visto esta madrugada, no sé si me puedes ratificar esto, que el recién designado primer ministro por parte del presidente asesinado se habría manifestado, habría dicho algo. ¿Qué sabes de eso? ¿Se ha pronunciado? ¿Qué ha pasado? ¿Y quién está a cargo? O sea, ¿cómo se entiende ahora el futuro? ¿Ya se comienza a hablar en Haití del futuro? Anoche mismo, Ariel Henry, que fue nombrado oficialmente por el exmandatario Jovenel Moïse, declaró al The Novelist que él era el primer ministro, que de hecho Claude Joseph formaba parte de su gobierno e incluso sugirió no estar de acuerdo con algunas de las medidas emprendidas por Claude Joseph, como el estado de sitio, que está vigente desde hoy y hasta el 22 de julio. Entonces, esta jornada va a ser una jornada muy esclarecedora, a ver qué estará sucediendo con las riendas del país. Joseph ayer evocó a un artículo constitucional para mantenerse en el poder hasta tanto se realicen los comicios que están previstos para el 26 de septiembre. También dijo que por ahora las autoridades pretenden celebrar los comicios en esa fecha. Entonces yo creo que la jornada de hoy, cuando comiencen a salir las reacciones, deberá ser bastante esclarecedora en ese sentido. O sea que ahora mismo 2 pasados primeros ministros no ratificados por la Asamblea dicen estar al mando del país, uno declarando estado de sitio y el otro dando declaraciones a la prensa internacional en calidad, según él, de jefe de Estado y de Gobierno. Realmente Claude Joseph era el que estaba encargado del gobierno cuando sucedió el magnicidio. Estaba en proceso de entrega, pero ya había renunciado. Y lo que sucedió con Ariel Henry es que nunca tuvo tiempo de conformar un gobierno, porque estuvo nombrado, pero no ha sido juramentado y tampoco ha presentado una lista de miembros de su gobierno. Y en este mismo contexto está una Asamblea Nacional, es decir, un Parlamento que está disfuncional desde enero pasado, cuando vencieron los mandatos de todos los diputados y de 2/3 de los senadores. Y justamente en este momento ni siquiera el sistema judicial pudiera dar un poco de luces, porque la Corte de Casación, la Corte Suprema para otros países, es decir, la mayor instancia judicial del país, también se encuentra disfuncional. Ya venía trabajando mal, tenía la mitad de los miembros y a finales de junio muere su presidente. Hasta el momento no hay reemplazo para René Silvestre, por lo tanto la Corte también está disfuncional. Bueno, tenemos que terminar, Anelis. Decirle a la gente que Anelis Ruiz es periodista de Prensa Latina y que está en Haití, vives en Haití. Anelis, tú que conoces Haití, que estás ahí, ¿cuál es el ambiente que se respira? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están las calles de Haití en el día de ayer? ¿Cómo tú viste? ¿Cómo se sintió este magnicidio en Haití? Mira, ayer las calles, yo creo que incluso para sorpresa de muchas personas, estaban totalmente en calma, salvo los operativos en determinados lugares de la ciudad, como Pétionville, que es una zona cercana a donde nosotros vivimos, donde podías escuchar muchos disparos. Pero las personas se quedaron en sus casas. La vida de las personas que han venido a Haití, sabe que la vida de las calles son sus comerciantes callejeros que se sientan con todos sus productos. Nada de eso existía en las principales avenidas del país. Incluso
en los interiores, en los barrios interiores, como el nuestro, la mayoría de esos pequeños negocios estaban cerrados, todas las personas estaban sentadas alrededor de una radio, también comprando los alimentos necesarios, porque no se sabe realmente cómo se va a estar moviendo el país en los próximos días. Ahora, con el estado de sitio decretado por el gobierno, no se puede salir de sus viviendas, salvo periodistas, médicos, personas del gobierno u otros que tengan permiso. Pero por el momento la ciudad estaba en calma. Hoy también en las primeritas horas ha amanecido en calma, y medios locales reportan lo mismo en ciudades cercanas del país. Todo el mundo está a la expectativa a ver qué está sucediendo y qué va a suceder con el caso, y muchísimas personas, tanto de la oposición como aliados de Jovenel Moïse, se pronunciaron ayer contra los sucesos que ocurrieron. Anelis, para nosotros es un privilegio haber podido contar contigo y con tu mirada desde Haití. Sabemos que está siendo sumamente difícil para la prensa internacional, incluso que no puede entrar a Haití porque se han cerrado fronteras, no hay vuelos y demás, pero a ti, tú vives ahí y conoces el pueblo haitiano y conoces la situación política, así que este programa te agradece profundamente la disponibilidad que has tenido, y te reiteramos que esperamos poder comunicarnos contigo nueva vez según vayan los acontecimientos, y sobre todo deseamos que tu integridad y tu tranquilidad estén ahí garantizados, y para todos los haitianos y para todos los residentes extranjeros que como tú se han quedado ahí en el lugar de la batalla. Así que muchísimas gracias. Gracias y cuídate mucho. A ustedes, un placer, siempre es un placer conversar. Bueno, Uchilora. Sí, interesantísimo. Sí. La verdad es que esto marca un momento histórico en que se puede salvar a la República de Haití, o hay que perder entonces todas las esperanzas. Y por eso insisto en que la comunidad internacional tiene que intervenir. Vamos a poner a Uchi, perdone Uchi, que usted está hablando y la que me veo soy yo, entonces es bueno que pongan su imagen para que yo no me sobreponga sobre su voz. Sí, porque usted está hablando y la imagen es la mía. Por favor, pongan a Uchilora. Bueno, creo que nadie nos iba a confundir de todas maneras. No, pero está bien. Dice que pasó algo. No, siga Uchi, y que la escuchamos. Sí, creo que este momento histórico es decisivo para la nación haitiana. Desde el punto de vista dominicano, lo que nos conviene es que ahí haya un país estable, bien organizado, incluso que cree condiciones para su población que no los haga tener que coger para acá. Nosotros hemos demostrado nuestra solidaridad, por ejemplo, cuando el terremoto, la ayuda dominicana estuvo en las primeras horas, estábamos allí prestando asistencia de múltiples maneras. Entonces, lo que nos conviene es un vecino estable que se pueda desarrollar, donde la gente no tenga que salir en marejadas de ese país, no solamente hacia la República Dominicana, que es su objetivo número uno, obviamente porque pueden pasar a pie, pero constantemente estamos viendo que se han constituido en un problema para muchos otros países también, porque se van por el mar. De manera que a todos nos conviene estabilidad en Haití, y Haití, que la única estabilidad que ha tenido ha sido la de las dictaduras, está en la mayor inestabilidad de su historia. Es inviable, se muestra inviable, no hay manera de organizar nada, al extremo de todo lo que describió
Carolina, en el sentido de que no hay nada, no hay Congreso, no hay justicia, no hay primer ministro, no hay presidente, no hay nada. Ni nadie que tenga un proyecto coherente tampoco hay. Entonces, la comunidad internacional va a tener que hacerse cargo y ojalá que sea para bien, ojalá que sea para permitir que se organice ese país y mientras se controla el orden, entonces crear las condiciones para que los haitianos puedan institucionalizarse. De lo contrario, vamos a tener ese problema siempre, porque el problema no es quién sea vecino de nosotros, es que el vecino sea el país más pobre del continente y al mismo tiempo el país más inestable, el país más desinstitucionalizado. Entonces, lo único que podemos desear y estimular incluso y hacer un llamado a toda la comunidad internacional es que vaya en auxilio de ese país para tratar de estabilizarlo. Jóvenes. Sí, la verdad es que la situación de Haití profundamente lamentable, sobre todo porque ya han llegado a un punto donde la salida no está clara. Nos vamos a una pausa, Uchi, porque para esclarecer qué puede pasar ahora, precisamente a raíz de lo que mencionas, de las salidas internacionales al problema interno de Haití, por ejemplo, lo podemos hablar con un experto en relaciones internacionales que con frecuencia tenemos aquí en el programa cuando acontecen asuntos de esta naturaleza, y es Iván Ernesto Gatón. Con él hablaremos de la situación de Haití, qué va a pasar en cuanto a las relaciones internacionales, cómo pueden ayudar, en qué medida ciertos países estarían prestos para hacerlo y otros no. Esa mirada más, digamos, externa, pero a la vez en la que confluyen las voluntades de estados foráneos y de organismos internacionales, con Iván Gatón tras la pausa.